Hola icónicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Neurodivina. Estoy feliz, rimbombante. ¿Se puede estar rimbombante? Siento que todo es felicidad. Les juro que siento que hoy es mi cumpleaños. Me da muchísima alegría estar otra semana con ustedes. Y el día de hoy tenemos un episodio mega especial. Les voy a contar por qué. Para mí siempre ha sido un reto como la amistad, los grupos sociales. Siempre me ponía la ropa al revés. Ya les conté todo eso, ¿no? Entonces, de pronto yo estaba en la universidad, estaba yo humildemente estudiando en la UVM, arriba Linces, y la maestra de repente dijo, ¿quién quiere participar? Y entonces esta mujer de 3,5 metros levantó su mano y dijo, yo, maestra. Y empezó a caminar en medio del salón y la gente se quedó de que, ¿qué pedo? Y empezó a hablar un perfecto inglés y yo, ¡uy, esta vieja me cago! Poco sabía yo que una de las pocas amigas que tenía en la universidad me iba a decir, oye, cáele por favor a un karaoke en la noche porque necesitas hacer amigues, Mir, porque no pelas a nadie. Y yo, sí, vamos al karaoke. Entonces fui al karaoke y allí estaba esta misma muchacha toda espigada con su mano arriba, pero esta vez cantando Doctor Psiquiatra y tomándose una turbochela. Y yo la miré a los ojos y dije, esta bebé, esta va a ser mi mejor amiga. Así que, sin más por el momento, les presento a mi hermana de muchas vidas, a mi evento canónico, a una de las personas más importantes en mi existencia, a una neurodivina de alto impacto y un brujón de nervios. Con ustedes, Tania Mumu. Incómoda, icónica, locura supersónica. Yo soy neurodivina, mi amor es medicina. Ante la indiferencia, soy la perra conciencia. Mi bebé preciosa Tania Mumu, por favor, preséntate ante este público neurodivino. Gracias. Pues antes que nada, qué honor estar aquí, siempre compartiendo contigo todos los espacios del mundo, pero que me prestes tu micrófono para mí es una cosa bellísima. Y pues sí, yo soy Tania Mumu, hermana, amiga, bruja y cómplice de aquí la señora presente. La señora. Oye, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Ahorita en el intro platiqué cuando participaste en la clase, ¿te acuerdas? Que traías así tu blusa de un solo hombro y hablaste un perfecto inglés. Y luego platiqué también un poco, que sí que te gustaría elaborar, me encantaría, sobre tu performance de doctor psiquiatra y cómo le haces para tomar tan rápido la turbochela. Yo venía a hablar de cosas profundísimas. Estudié filosofía para esto. Pues sí, ¿qué les cuento? Que efectivamente en la universidad un día, pues una es, o sea, actriz. Y ni modo, ¿no? Escénica y ni modo. Y entonces, pues sí, por ahí teníamos que hacer una actividad, ¿no? La maestra, el maestro, whatever, ni me acuerdo quién era, pero nos puso ahí a hacer que quién quería pasar a leer, ni me acuerdo qué fue. Me acuerdo que fue un texto ahí muy histriónico. Ajá. Muy histriónico, con mi gorra de bondage rosa. O la botita puteada, gorra de bondage. Exactamente, porque esa levantaba. Claro. Levantaba en la universidad. Y cuando terminé de leer, yo volteé hacia mi público, esperando aplausos, y solo encontré una cara en medio de toda esa multitud que me juzgaba, amigos. Amigas, me juzgaba. Y sí, y ese día yo supe que algo iban a hacer entre nosotros. Pero sí, al principio la verdad es que sí fui juzgada por ti. Sí. Yo recuerdo. Sí, es que eres demasiado top. Era como, o sea, ¿cómo puedes ser tan buena onda y estar tan guapa? No es normal. No es normal. Pero ahí no nos hicimos amigas todavía. Yo tengo súper claro que fue el día que yo te vi arrastrarte por el piso. Cierto. Esa es la siguiente Gloria Trevi. Es que no pasó mucho tiempo cuando nos organizamos como grupo para irnos a lo que venía siendo el karaoke de satélite. Un karaoke espantoso. Horroroso. Con unas sillas de esas así como de cuero aguado, ya sabes, como de Tequisquiapan. Sí, ay, sí, no, mesa metálica de Corona. Metálica de Corona. Así es. Y era los miércoles, me acuerdo perfecto, porque los miércoles estaba esta promo de que si alguien se subía y ganaba el aplauso,
o ganaba el concurso, lo que fuera, te regalaban una botella de tequila. Ajá, correcto. Y yo, como siempre, ¿verdad? Yo decía, yo me pongo la Abercrombie sin brasier. Y me la creí, me subí, me arrastré por las mesas, por el pelo. Claro. Era mi performance más mágico, Sí. maravilloso. Mis rodillas Por se quedaron años. ahí. Por años, doctor psiquiatra y yo fuimos una misma. Y lo peor es que con eso no me gané el tequila, eso solo fue por gusto. Ajá, Eso solo ajá, fue por gusto. ajá. Y después vino lo que venía siendo el concurso de la turbochela. Por supuesto me subí con puro señor, porque obviamente esos eran los que concursaban con la turbochela. Era otro México. Era otro México. Y nadie se esperaba que yo hubiera andado con una persona de Sinaloa Exacto. que me enseñó a desayunar con cerveza. Y pues, sí, el chiste, yo les voy a decir cuál es el Ajá, chiste de danos la el tutorial, turbochela. por favor. El tutorial es abrir garganta y tragar. Después va a salir el gas. O sea, yo sé que eso sonó muy ambiguo. Pero ni modo. Por arriba o por abajo va a salir preciosa. Abriendo la garganta y tragando. Me encantó. Sí. Y ese día sí nos hicimos amigues. No, ese día yo ya me hice tu groupie. O sea, ese día yo dije, pero por supuesto que te invito a donde vamos. Sí, tu novio es un pendejo, el mío también, tú y yo. El tuyo, ese día todos pensamos que la pareja de Mi Ramírez era gay. Todas las parejas de mi Ramírez se decía en algún momento u otro Sí, que era sí, gay. sí. Ahora soy una gran lesbiana. ¿Esto es una coincidencia? No. No. Oye, bueno, y nos hicimos muy amigas y para mí fuiste un bálsamo muy cabrón, porque a mí me costaba, como que lo que yo contaba hace rato es que me costaba mucho trabajo, me sigue costando mucho trabajo hacer amistades y así, y como que tú fuiste la llave, o sea, todo el mundo te amaba, así, todo el mundo de que un poco de Tania Mumu, por favor. Entonces fuiste la llave para muchas cosas y muchas novedades en mi vida que yo no hubiera vivido, no me hubiera atrevido a vivir si no fuera por ti. Claro. Y una de ellas es que no, o sea, que un día... A ver, mis papás se estaban divorciando, ¿no? Entonces yo llegué con la noticia que mis papás estaban divorciando. Yo estaba trabajando en la alta empresa Sexy Jeans doblando playeras. Correcto. Y estaba yo, pues, sad, ¿no? Porque mis papás estaban separando y estaba confundida y pues ya sabes todo eso. Y le dije a Tania, es que no sé qué hacer. Y me dijo, nena, no. Vámonos de intercambio a España. Tú tienes que estar lejos y en Europa para sufrir. Aquí en el Estado de México no te voy a tener sufriendo, preciosa. Y entonces yo, como no sé nada de trámites burocráticos, nunca puedo hacer absolutamente nada con un papel. Tú te diste cargo de todo. De todo. Yo nada más le dije que firmen aquí. Y que deposite tu papá. Importantísimo. No, pero la verdad es que, mira, yo creo que varias cosas en lo que acabas de decir importantes. Uno, con el tiempo me di cuenta que no soy tan sociable como creía, que sí masqueaba todo el tiempo para caer bien. Eso es muy neurodivina. Muy. Hoy me doy cuenta que hasta tengo ansiedad social. Ya. Que bueno, sí también vino después de COVID y de maternidad y de cosas. Pero la verdad es que sí creo que era una necesidad mía caer bien. Claro. Eso sí es real. Pero bueno, en esta etapa de nuestras vidas, yo siento que irnos a Europa fue magiquísimo. Sí, mira. Y yo no me hubiera ido si no era contigo. Ajá. Entonces, por supuesto que yo iba a hacer magia para que esos papeles estuvieran firmados. Porque aparte íbamos en una universidad de 3 pelos, pero una de las cosas que tenía como a su favor Claro. es que tu papá pagaba la colegiatura en México en pesos mexicanos y tú estabas pagando tu universidad inmediatamente en el extranjero. Claro, también tenía que pagar tu torta y tu renta en euro. Pero ¿no? ya bueno. no, pero tampoco comía, o sea, No, con como- una galleta de chocolate y una cucharada de cajeta, sobrevivíamos. Ese era el TCA, ¿no? El trastorno de conducta alimenticia causada Poquito. por la pobreza, porque fuimos a experimentar la pobreza extrema. Dormir en las calles, en los trenes, en los aeropuertos. Así es. Y entonces nos fuimos, yo tenía creo que 23, tú también, ¿no? 23, 24, allá cumplí 24. Sí. Ujú. Y nos fuimos a estudiar a la Universidad Europea de Madrid. Y olé, Y ole. ¿qué estudiamos? Absolutamente nada. Algo hicimos bien porque estamos aquí hoy Aquí estamos, sentadas. mira nomás. No, Mira hombre. nomás dónde estamos. Pero O sí. sea, comunicar sí sabemos. Sí. Ir a clases no tanto. No tanto. Pero
padrísimo, porque llegamos, efectivamente, nos fuimos a Madrid, a la Universidad Europea de Madrid, donde después grabaron esta famosísima serie de Elite, ¿se Órale, llama? no sabía que la habían grabado ahí. Claro, Wow. por supuesto. Con mi hermana Dana. Así es, sí, yo veía los pasillos y me acordaba del acoso sexual. Ahorita vamos para allá. Ay, vamos para allá. Pero, no saben, llegamos a una casa de estudiantes, porque aparte, dentro de nuestras posibilidades para podernos ir, teníamos que resolver todo lo más barato que se pudiera. Exactamente. Y alguien nos recomendó por ahí que había una casa de estudiantes Mexicanos. de puro mexicano. Que tenía muy buen deal, o sea, tú pagabas como, había habitaciones de 4, de 3, de 2 Ajá. y de a solito, Ajá. ¿no? Cada una tenía su baño, que su refri, que su microondas, muy así. Una cocina compartida, Cocinita lavadora compartida, Una lo- casa gigante que cuando llegamos nos dimos cuenta que era un burdel. Villa Pepa. Villa Pepa, güey. Nos debimos dar cuenta por el nombre, pero no nos dimos cuenta. Güey, había unas pinturas así gigantes de unas mujeres desnudas en la escalera y abajo había un bar con tubos. No, y cada cama tenía un apagador que no prendía nada, ¿no? Exacto. Entonces era como, ¿y a dónde llegará? Y llegaba a una habitación de floro o de, ¿cómo se llamaba? La principal, a la suite principal se prendía un foco de que Se prendió un auxilio foco en la así de que habitación 3. aquí ya Ajá. terminamos el trabajo. Ajá. Sí, Ajá. todas las habitaciones tenían. Todas. Pero Todas. en el sótano, porque aparte era gigante. Era una o sea, mansión, era una mansión. En el sótano había todo un antro Un antro. con tubos, Con tubos, Estrobos. perdición, espejos, espejos, Sí. baño hombre y mujer. baño, hombre, mujer y quimera. Y quimera, que Ajá. salía hacia la alberca, canchas de tenis. Ajá. Era una cosa así impresionante. Ajá. Sí. ¿Había alberca, güey? Ah, sí, Había pero después de un alberca. chingo de frío. Yo me nunca metí nos- una vez a salvar un anillo que aventé borracha. Es que pasaron muchas cosas. Me acuerdo que fue la primera vez que fumamos. ¡Claro! O sea, como no. Bueno, entonces nos vendían así como una piedrita que teníamos que quemar con un encendedor y hacer como un Caquita de polvito. chango. La decimos la caquita de chango. Y tú fue la primera vez que hiciste un porro. Así, ahorita me armo un porro. Y entonces vaciamos un Malboro. Pero súper intuitivos. Eso fue lo más extraño, es que fue Claro, súper o sea, intuitivo. es que, Así de que güey, yo aquí claro. le caliento, le hago la bolita, lo combino con el tabaco. Y no, hombre, sí. yo un jale y estabas viscas y 3 horas. Y entonces Oh, sí. empezamos a vivir con esos mexicanos que eran de la UVM de Tlalpan. Sí. Pues, todo esto es una Sí. finura, ¿eh? Por favor, ríanse a pulmón. Y entonces los jueves, a ver, todo era ahorrar, ¿no? Todo era ahorrar porque había muy poquito dinero, porque somos humildes. Y entonces el jueves había barra libre gratis para la damita. El jueves del doblón. Del doblón, ahí mismo, porque haz de cuenta que vivíamos en una provincia, o sea, no vivíamos en la Ciudad de Madrid, ¿cómo crees? Vivíamos en Villaviciosa de Odón, Villaviciosa de Odón. en donde había un antro que era el doblón, ¿no? Y, y los De jueves- piratas. De piratas. Era de Tenía piratas. sus cosas de barco y Sí, así, ¿no? sí, Y sí, entonces sí. los jueves eran los días que hacíamos que hacer. Ajá. ¿Te acuerdas? Correctísimo. Entonces nos íbamos al doblón con estos muchachos de la casa y empezamos a aprender algunos crímenes, ¿no? Empezamos a aprender a robar chupe para no pagar. Ah, porque se acababa, era acababa, hasta cierta hora, sí. entonces pues tú sacabas como todos los vasos posibles de moraditos Ajá, ajá. y ya cuando se acababa la barra libre pues tenías que acercarte bailando, así como, sí, y agarrabas así sin querer queriendo el de la mesa de al lado y ya, y te lo dabas a tu cuate. Al principio del semestre eran vasos y al final eran abrigos. No es cierto. Por supuesto que no. Oye, y entonces ahí empezamos a hacer nuestros amiguitos y que no sé Sí. qué, pero había unas fiestas muy densas. No mames, muy densas. O sea, que sí duraban 3 días, que ya llegó un momento en que tú y No, yo nunca se decíamos- acababa, la peda no se acababa ahí. Y al lado No. estaba el cuarto de lavado, entonces había un momento en el que tú y yo decíamos, güey, neta, vamos a ver tu DVD de Robbie Williams en lo que lavamos 7 kilos de ropa y allá afuera se están empedando porque yo ya no estoy soportando. Ya no. No, nosotros éramos, la verdad, éramos las más fresas. Sí, muy tranquilos. Porque todas aparte nos fuimos con Pareja. Yo estaba Todos. teniendo mi primera novia for the first time, entonces estaba Sí. crisis lésbica, crisis, porque yo estaba o sea, como que me fui a España
en creo que soy lesbiana. Y entonces estaba por ahí Tú huiste de toda responsabilidad de lo que estaba pasando en tu vida. O por sea, supuesto. Voy a averiguar. En España se resuelve. En España se resuelve. ¿Y qué pasaba? Pues yo me crocheaba con las amigas, ¿no? Me crocheaba con la Brania, que está bien guapa, me crocheaba con la Paula de Brasil. Con todas me crocheaba y a ninguna le podía decir. Nada más estaba yo con mi corte de hongo de que... Pero eso sí, si yo la cuchareaba porque me daba frío, a mí sí me aventaba. Así de que, porque me enamoro, no era ya. Yo sí siento. Yo tengo frío, Miriam. Momento en el que juntamos neta 3 camas del frío, o sea, ya nos dormíamos con chamarra. Ay, no, un claro, sufrimiento. porque prender la calefacción era perder toda nuestra comida el resto del mes. No, o sea, de ninguna manera, de ninguna manera. No. Bueno, entonces, una vez hubo un evento muy fuerte en el que una de las morras de la casa un día llegó conmigo y me dijo, oye, en una de estas pedotas que está viendo, yo recibí abuso sexual. Así es. Y entonces yo llegué con Tania y con las otras 2 morras que vivían en el mismo cuarto con nosotros, así como, bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? Hay que armar un pinche pedote. Y entonces, güey, no se pudo armar el pedote porque haz tú de cuenta que yo la empecé a armar de pedo y el jefe de la casa o el que era como el líder del campamento, convocó una junta y toda la gente empezó a... Bueno, van a votar. Se hizo votación tipo Big Brother. Sí. Bueno, porque aparte, primero fue la votación. No, primero llegó la guardia, el ejército, a sacarnos de la cama, nos ¿te acuerdas? enteramos todos. Sí, Claro, sí. claro. Sí, veníamos de las fiestas del pueblo. Nosotros veníamos llegando de la fiesta prácticamente. Nos acabábamos que en España de hay unos acostar. waffles. Sí, o sea, como que de ahí salió la feria mexicana, ¿no? Seguro. Como que hay carrito chocón, waffle, garnacha Pero aparte, se para el pueblo completo para la fiesta. Para Una ver cosa pasar al toro. increíble. Esas sí son las cosas que deberíamos de copiar. Exacto. Y sí, veníamos nosotros llegando de la fiesta a la media hora de habernos acostado y entró Michelle. Así de, agarre sus pasaportes, todos, vamos a bajar. Está la Guardia Nacional ahí esperándonos en las escaleras. El ejército y la policía. Adentro mamón. de la casa. 7 a.m., todo mundo aftereado, nos bajaron con los pasaportes, nos empezaron a interrogar. Así, a pedir teléfonos en México, nos quitaron nuestros pasaportes, nos encerraron en un cuarto. Ajá, un rato. En la biblioteca, así de que... Y me acuerdo que yo traía mi teléfono y el susodicho de aquel momento era abogado. Y entonces le empecé a escribir y yo, nos tienen aquí hacinados en un cuarto y nos quitaron nuestros documentos. Y el otro decía, no se puede hacer eso. Y sí, de todas maneras no pudimos salir hasta que literal nos abrieron las puertas, pero ya ahí empezó como el qué pasó, qué Pues pasó, se llevaron qué estos pasó. güeyes. Faltan 4 personas, Ajá. una chica y 3 vatos. Una cosa terrible. 30 terrible. personas, 30 personas. Y entonces, estos güeyes no sé si pagan una fianza, lo sueltan y regresan a la casa. Y Unos días después yo estaba regresaron. pelona, así que, ¿cómo, güey? No, o sea, no me siento segura ya. No, porque regresaron después de que nosotras fuimos corridas. Ajá. Ya, spoiler alert, fuimos corridas, ¿verdad? Perdimos la votación. Perdimos la votación, sí, o sea, como que yo dije, ahorita se van a levantar en armas todas güey. las mujeres. Y entonces, por favor, vamos a votar. Fuimos cuarto por cuarto con un speech súper bajado entre Miriam y yo, de que sí, ellos o nosotras, y por supuesto que todos van a elegir a estas preciosuras. Ajá. Y fuimos, nos dieron el avión, se hizo la votación y nos dieron la noticia de que ellos iban a regresar y que nosotros teníamos que buscar Lárguense. casa. Se pueden largar. Y entonces... Fuertísimo. Sí, güey, y fue uno de los primeros momentos, neta, porque digo, ya desafortunadamente es una cosa en la que hay mucha experiencia como morras, pero fue uno de los primeros momentos, estábamos chavititas, como que me aterrizó en la realidad, como que me sacó del sueño. Ay, qué pedo que estamos ahí. De pronto, güey, esto es una posibilidad. Y qué pedo, ¿no? Y no, o sea, como también no saber en quién podemos confiar y como estar todo el tiempo confundidas. La neta, me pareció chido. O sea, yo no me hubiera quedado igual. Me pareció chido que nos fuéramos. Y aparte ahí empezaron otras aventuras con el nuevo casero. Y con los nuevos compañeros de casa, sí, por supuesto. Nos fuimos ya empezado el semestre, encontramos un piso que tenía una habitación con 2 camas, pero éramos 3 chicas. Y entonces nos dijo el casero, no hay pedo, junten sus camas y caben las 3 en lo que les compramos una extra, ¿no? Ajá. Y así fue, dormimos como 2 meses las 3 abrazadas, así de que, ay, no, ahora me toca a mí la rayita de en medio, no, te toca a ti.
Y luego como tú y yo sí, estábamos grandotas y la Jenny chiquita, pues ni modo, le Ni tocaba modo, en medio. pero era bien sonámbula. Ah, sí es cierto, empezaba a hablar, ¿verdad, güey? Güey, se sentaba en las noches y empezaba a hablar así de que mi Coca-Cola. Güey. La pantufla. Decía cosas súper random, así. Muy Y güey, chistoso. empezamos a vivir con un casero cristiano, Jochis, un casero pero ultra cristiano, enamoradísimo de Tania, güey, así perdido de amor por Tania. Entonces la quería convertir al cristianismo y estaba de que Tania, por favor, ve a misa conmigo este domingo. Y Tania, estoy dormida. Quiero decirles que yo, o sea, hoy reconozco cómo vivía en un estado de supervivencia máximo todo el tiempo. Claro, güey, no sé, Y con tal de no hacer enojar a los hombres de mi vida, yo entraba así de que en personaje. Y entonces con él, mi personaje justo era Chica la cristiana. chica católica, que, ¿no? Y yo, ay, hoy no voy a ir contigo a misa, pero el próximo domingo tal vez. Y si no nos cobras la renta, y si nos regalas unos mazapanes que están en tu cuarto, ¿no? Y entonces ¡Viva yo así de Cristo! que, sí. Aleluya, aleluya. Y se lograba, la verdad es que casi siempre se lograba hasta que acá se ponía, pero de que pestañas verdes. No, hombre, se agarraban pues unos imagínate, güey. pleitazos con esta Un pinche- persona, un güey. macho, así un macho asqueroso, ¿no? Horrible. Y luego pues ya veníamos de otros machos asquerosos, entonces qué mello, ¿no? Yo no quiero estar sin casa. Entonces, bueno, un macho asqueroso en una situación de poder, que aparte tenía un chingo de miguelitos y de tamborcitos y no nos daba el hijo de perra, ¿no? Y luego llegaba a las 5 de la mañana mientras nosotros estábamos chateando con nuestros novios y viendo Perry el ornitorrinco y se emperraba porque estábamos Candy, viendo Candy. Perry el ornitorrinco y Candy Candy en la cocina y se hacía unos huevos fritos asquerosos a las Con 5 de la atún. mañana con atún. Güey. Así es. Y siempre nos tiraba mala vibra, obviamente a Jenny y a mí, pero a Tania no, porque Tania está con Cristo. Es que yo estaba con Cristo. Pero sí, llegaba a gritonearnos de ya apaguen la tele, son las 4 de la mañana, yo mañana sí voy a la universidad, no sé qué. Y nunca le hicimos caso, esa es la verdad. También es que Nos reíamos en su cara, esa es la verdad. Muy esa es la cañón. verdad. Y luego le Logramos- empezamos a robar los dulces. Claro, logramos descifrar cómo abrir su candado porque puso su cuarto con candado y lo rompimos. Ajá. Y le bajamos sus tamborines. Y nos formamos, haz de cuenta, estaba Jenny, saludos a Jenny, por favor. Estaba Jenny como viendo y luego yo era la segunda que estaba de policía y luego Tania ya era la ladrona, porque Tania es la más ágil para Máster las- para encontrar cosas. Y entonces abrió con Tengan sus cuidado, manos- no me inviten a sus casas. Abrió con sus manos mágicas de bruja el candado y de pronto empezó a sacar de que pelón, pelo rico, mamá. ¿Sabes lo que es un pelón, pelo rico en otro país? O sea, un Miguelito así, unas cazuelitas, Joto. Uf, Ay, uf, no. uf. No. Sí. Obviamente se dio cuenta porque todo lo tenía con... Obvio se dio cuenta. Y nos tuvimos que hacer muy ágiles porque sí teníamos, o sea, sí pasamos hambre. Sí Güey, pasamos hambre sí. cañón, o sea, dura, no crean que es broma. Y entonces teníamos que hacer robo hormiga de que, a ver, el roomie de arriba tiene todavía pan, pero el brasileño tiene pasta. Y a nosotros nos queda un poco de queso. ¿Qué podemos hacer? Y entonces Exacto. decíamos, ok, esta persona tiene tantas rebanadas de pan. ¿Cuántas podemos robar para que no se note? Mega. Y entonces era así súper, ok. Ya medio sándwich y paquete, palomita. así. Y entonces sí, ya. Y después la verdad es que hicimos una comunidad muy bonita con el paisano, que era el chico que vivía arriba. En el cuarto de servicio sin en el calefacción. cuarto de servicio embrujado sin calefacción. Ajá. Un Este, Rubén de Café Tacuba, o sea, una trenza desde acá, que aparte Tania lo trenzaba así, con sus chinos, y él era bien maricano y tenía unos amigos súper maricanos. Entonces, fue la Increíble. primera vez que hicimos un bong de gravedad, ¿te acuerdas? Así como que, Increíble. o sea, para la gente que no está loca como nosotras, el bong de gravedad es como, según me acuerdo, era como un garrafón con agua hasta un punto, y luego era como otro envase de garrafón Encima, más chiquito, ajá, sí. que se llena de humo como un bong, y Así luego es. le hacían un pinche boquete con una lata, güey, lo abrían y le hacían un boquete con una lata y ahí le quemabas la mano y le chupabas y te morías a la... Se nos ocurrió un día hacer una fiesta virtual con nuestras parejas. Entonces todas abrimos nuestra computadora y teníamos nuestros tragos y que hoy saca el tequila que nos trajimos de México. Y entonces la botella de tequila y el bong y entonces de repente, no sé qué estábamos jugando, ¿verdad? O reto, no sé qué. Se me cruza el tequila con el hash. Yo estaba viendo doble. Decidí
en ese momento soltar a mi exnovio y decir, nunca más regresaré contigo. Y entonces me corté el pelo, agarré un chino, así me fui a Tenía los chinos así, abajo de las chichis. Y empezó, me voy a cortar el pelo. Y Jenny, porque yo no. así cierro los ciclos. Y Jenny, no. Y yo, sí, ten las tijeras. Y yo de, ¡ah! Me corté el pelo, aventé el anillo, me fui a vomitar el único plátano que me había comido en el día. Al otro día desperté y tenía unos chinos aquí. Aquí yo, Tita, ¿qué me pasó? Yo soy Tita, por cierto. Por cierto, sí, en ese entonces era Tita el personaje. Ay, me encantó. Ay, no, sí, y luego ya te se tuvimos tuvo que ir a buscar un todo salón el de pelo. belleza, ¿no? Sí. Para hacerte algo con Ya. ese molote. Y yo de que es europeo, así se usa el chino chiquito. Uy, qué fantasía. Y luego Fantasía. te decían Heidi Mitchell por la calle, ¿te acuerdas? Ah, sí, que yo súper me la creía. Y yo de que, Eres tú, Heidi Mitchell. Rafa Márquez, ven por mí. Güey, Sí. y bueno, entonces no fuimos a la escuela. No pero íbamos, eso no, no quiere íbamos, decir no íbamos. que no pasaron cosas en la escuela. Pero aparte quiero decirles cómo decidíamos no ir a la escuela. O sea, la alarma estaba, la alarma sonaba. Pero como estas habitaciones en Europa se cierran por completo desde afuera para que el frío no entre, son como persianas exteriores, no entra tampoco la luz. Y entonces era como, ¿qué hora es? 1 hora más. Y con que una de las 3 hiciera el canto. 1 hora más. 1 hora más. Ya, eso era suficiente para despertarnos a las 7 de la noche. Claro, y entonces, ¿quién sabe qué pasó en la Universidad Europea de Madrid? Pero después, ya cuando estábamos más pobres que nunca, dijimos, hay que viajar. Ahora sí es Ahorita momento. en enero es el momento de turistear todo Italia. Cuando más frío hace. Cuando más frío hace, güey. Entonces fue un viaje, ¿te acuerdas? O sea, de no saber nada. O sea, de que un día, bueno, pues tenemos que comprar unas botas, ¿no? Sí. Hay que ir a una tienda de botas. Ya me compré estas bien baratas de 2 euros de peluche. Y en Bratislava, un bloque de hielo así en mi Adentro del peluche. de que a mí nunca me había nevado, o sea, yo no sabía qué era ese frío. Parecíamos de verdad, o sea, teníamos 5 abrigos, 2 gorros sin bañarnos. Era una cosa muy fuerte y se vivieron varias cosas, como por ejemplo, que una vez estábamos ¿dónde estamos? En un tren a Italia, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Y que yo estaba jetoncísima. Se nos porque metió obviamente ya duermes donde sea, o sea, ya en el viaje ya duermes donde sea. Sí. Y Se nos metió el polizón. Se metió un polizón Se a metió nuestro un polizón. vagón de tren. Y me despierta Tania. Sí. Tita, despiértate. Dormidas estas 2 mujeres junto a mí, ¿no? Y yo escucho que se abre la puerta. Yo, ¿por qué no sé? Yo era como la responsable de los documentos, era como el papá, ¿no? Y entonces yo cargaba ahí. Yo como la mami. Correcto. Y entonces entra este señor que olía mal, que se veía. No sé si olía más mal que nosotras, la verdad, claro. pero sí se veía también en situación de calle, entonces como que nos vio y dijo, de aquí soy, esta seguro tampoco pagaron boleto, y entonces se mete y se sienta en nuestra cabina, y yo, a mí me da mucha risa cuando estoy nerviosa, o sea, es una cosa que me pasa, y entonces Yo, Tania, me empieza no a dar te un ataque rías. de risa, y Miriam así de, ¿por qué te estás, Tania? No te rías, yo sonriéndole al señor así. ¿Y qué te estaba contando el señor? Y entonces empecé a jugar mímica con él, porque yo dije, si me hago su amiga, no nos va a atacar. Y entonces empecé a jugar mímica porque el señor, lo que yo entendí, es que era de Yugoslavia. No, ya no existe Yugoslavia, ¿verdad? Pon tú. Pon tú, de por allá. Y entonces me empezó a decir, ¿cómo me decía? Mi esposa. Y yo, cáncer, se murió, cáncer de mama. Cáncer de mama, se le murió la esposa. Y yo, se le deja murió de la hablar esposa. con el No, sí. Y entonces me empezó a contar toda su vida. Yo fui muy empática con él. Y entonces acá mis ojos empezó de que vamos a hablarle a la policía. No, policía. Y se paró así bien intenso. Y yo, por favor, Tita, no le hables a la policía. Tuvimos que cederle el vagón, nuestro cuartito. Pues Nos primero le fuimos. dijo a Jenny que Ay, tenía de sus zapatitos. hacía mucho frío, entonces ya sus zapatitos tenían periódico, ¿ok? Entonces, no es cierto, no tenían periódico. Más bien él le dijo Nos que se pusiera recomendó, periódico. sí, le porque se le recomendó. asomó a los piecitos y le dijo, ay, como que te huelen los pies, ponte periódico, amiguita linda. Y entonces Jenny de que, pero yo soy una princesa, ¿cómo se atreve a decirme que huelo mal? ¡Vámonos! Correcto. Y nos fuimos del Y vagón. nos fuimos. Esa fue una. Luego otra también muy, muy épica.
Cuando se nos cayó el pedazo de pizza y las palomas se lo empezaron a comer, fue triste. Teníamos Casi un peleamos con las pedacito. palomas. Teníamos un pedacito de pizza, pero les estoy hablando de una pizza de ese tamaño, solo con queso. Para que- las 3, le dábamos para una las mordida tres. así de que O sea, una mordida y tu pasábamos- mordida fue muy grande. Así. Ajá, y teníamos que masticar bien despacito para sentir que nos llenábamos. Correctísimo. Y la pinche paloma se llevó la pizza. Ay, no, un llorar. Afuera de un museo, de que yo quería entrar al museo y no me alcanzó. Florencia, sí. En Qué bonito Florencia. Y luego llegamos, ¿te acuerdas que llegamos a Venecia y estaba llueve? Ah, claro, ahí nos cancelaron el vuelo. Ajá. Ahí nos cancelan un vuelo y entonces yo creía que por ser hija de un piloto, todas las aerolíneas me tenían que respetar. Y me fui a pelear y yo de que yo conozco las leyes de la aeronáutica y usted no me puede cancelar mi vuelo. Y así de señora, pagó €1 por su Ajá, boleto. se lo regresamos, pega. Sí, yo no me puede dejar varada aquí. Y entonces ya también el hambre. O sea, amigues, de verdad uno pierde la cabeza por falta de sueño, por el hambre y la situación deplorable en la que vivíamos. Cuéntales cuando me Y cacheteaste porque entonces pedí comida. fue justo ahí. De verdad que teníamos estrategias para que cuando el azúcar se bajaba, ¿no? Una osito de gominola. Y Una entonces coquita de hielo. traíamos ahí así de que nuestra bolsita de ositos gominola. Y entonces, no, ¿saben qué? Pues en lo que resuelven lo del vuelo, sí ábrete los panditas. Abrimos los panditas y de estas bolsas mal hechas que cuando la abres se rompe y salen volando. Entre los pies de la gente, arrastrándonos las 3, recuperando panditas de entre los zapatos Qué bueno que te ajenos. invité, neta. Y ya que habíamos juntado, lo único que yo les pedía es, nadie diga que tiene hambre. Porque con que una diga que tiene hambre, la psique de las 3 cae y entonces Y ya el no vamos a argumento poder era, parar. güey, ¿eso qué, güey? Tenemos hambre, cabrón. Y yo, O sea, pero no se dice, es prohibida, la palabra está prohibida. Y entonces de repente, así, en medio del caos y el conflicto y los ositos pateados por la gente, dice Mir, es que tengo hambre. Y amigues, salió un demonio interno que agarró los 3 pasaportes que tenía en mano. A ver, ojo, yo no soy violenta. Yo soy maestra de yoga. Yo pensé que iba a ser una caricia con el viento de los boletos que iban, ¿no? Salían está el pasaporte y salían los boletos y dije, con lo que sobra del boletito, le voy a hacer un roce en su carilla. Y no le calculé bien. Y le he dado un tremendo volteón. Y yo de que, no pidas comida, pa. La gente se volteó, amigos. O sea, de que casi me agarran. Así de que suelta a la mujer que tiene a mí hambre. ya sabes, ojo de Remy. Ay, así no, de que- perdóname. No, amiga, no te preocupes. Sí No nos había dejamos de comida. hablar un rato. O sea, sí me acuerdo que llegamos al siguiente destino así como, pues tiene hambre, pues dile a ver si me pega. Oye, a ver, vamos a viajar en el Vamos tiempo. a viajar en el Vamos tiempo. a viajar en el tiempo. Regresamos en una pieza, a pesar de varias vicisitudes y en algún momento querer vender nuestros cuerpos, pero No, regresamos sí, sí. y vivimos juntas también, ¿te acuerdas? Correcto. Ahí en Unos años patriotismo. después, sí, Ajá. ya éramos ahora sí mujeres independientes, Ya o teníamos eso un trabajo. creíamos, Ajá. ya teníamos un trabajo. Ahora yo le robaba la marihuana a mi roomie. Claro. Claro, porque el chiste siempre era robarle al roomie. Ya se me había hecho una costumbre, al parecer. Y luego yo tenía un novio que no era marihuana, entonces tenía de sobra, pon que tú. Y yo uno bien marihuana. Ajá. Y en Sí. ese depa tú, o sea, viviendo conmigo conociste a tu esposo, ¿no? Me acuerdo que Correcto. ¿Tu primera cita fue en el súper o no? Mi primer, sí, o sea, me acuerdo perfecto porque tengo que irme un poquito para atrás. Habíamos ido a una fiesta. Yo trabajé en una revista que en aquel entonces era como muy cool, que era Vice. Y habíamos ido a una fiesta una noche antes de Vice, no sé si lo recuerdes. Y no voy a entrar en detalles, pero yo me había metido una cosa que se llamaba Ferrari. O sea, una cosa terrorífica que yo nunca había probado. Ay, no me hagas esa cara que seguro tú me la diste. no me acuerdo. Pero seguro salió de tu mano. O sea, pero es una Pues pastilla. era creo que... Ah, no es cierto, córtenlo, por favor. Ok. Pónganle un blip. Y entonces, sí, regresamos a mi casa, nos quedamos a dormir, ¿no? Ah, bueno, tú y yo éramos roomies, pero se Ajá. quedó también Belu con nosotras. Ajá. Y entonces al otro día, crudeando, jugábamos al Tinder.
Entonces abríamos el Tinder y decíamos, en 1 minuto, la que más matches tenga, gana. Ni te hagas Por que eso tú ya no también soy jugabas. Y entonces de que 3, 2, 1 y tácala, 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 ¿no? Y en uno de esos match conocí a mi esposo. Así es, y entonces hicimos ahí de que el match me invitó varias veces a salir, le dije que no, porque pues yo no sabía realmente qué intenciones tenía. Y hasta que ya no me quedó de otra y me dijo, voy al súper, ¿qué haces ahorita? Ah, no, ¿qué tienes que hacer ahorita? Le dije, voy al súper. Me dijo, yo también paso por ti. Entonces, pues sí, fuimos al súper, así nos conocimos. Muy de esposos, ¿no? Muy de esposos. Y después, eso fue así como un enero. Y en febrero, 14 de febrero, tú estabas saliendo con un comediante gringo. Ajá. Ajá. El Gabe Pacheco. Ajá, Sí. ajá. Tipazo, por cierto. Adorado, todavía es mi amigo. Tipazo, Sí, sí, tipazo, sí. tipazo. Y entonces lo habías invitado a la casa. Ajá. Belu también había invitado a alguien a la casa que también había conocido ese día por Tinder y que también se hizo su novio, ¿te acuerdas? No. Ay, anduvo con él un rato. Ay, guau. Nos fuimos a Mazunte. ¡Ah, guau! Pero bueno, y sí, ese 14 de febrero invité yo al Buen Fix y ya nunca salió de mi casa. Nunca más salió. Y ya de ahí te fuiste a un depa por Lanzures. Y tuviste tu muy primer... cerquita de aquí. Tu primer hijo, ¿no? Tu primer hijo, Leo. Ay, sí. ¿Cómo es esa experiencia de ser mamá? Pues la verdad es que yo siempre supe que quería ser mamá, ¿no? Y vamos a entrar en temas que seguro me van a poner sensible. Pero sí, yo siempre supe que quería ser mamá. O sea, desde estas anécdotas que les contamos en la universidad con la turbochela, es algo que yo anhelaba, deseaba y tenía la certeza de que era una misión en mi vida. Entonces, ya había pasado por varios matrimonios fallidos. Uno de ellos que justo fue porque, no es cierto, 2 de ellos justo fue por el tema hijos, ¿no? Hijes. Y entonces cuando Ellos no conozco, querían. uno no quería y el otro ya era papá y se hizo la vasectomía sin avisarme. Chinga tu madre si estás viendo esto. Ok. Para ti, señal, para ti. No, sí, la verdad es que fue muy violento. Porque aparte Y se sabía hizo... que tú querías. Claro, se hizo la vasectomía el mismo día que yo empecé un proceso de fertilidad. Entonces fue muy feo. Y cuando conozco al Buen Fix, precisamente, lo primero que le digo, ese mismo día que nos fuimos al súper, terminamos en unas chelas, y yo fui súper frontal. Dije, tengo que hacer las cosas diferente, Claro. a como lo he hecho siempre. Y le puse las cartas sobre la mesa, ¿no? Le dije, a ver, yo quiero ser mamá, me desmayo, soy bien pacheca, ¿no? Soy hija de un piloto. Hago turbochelas, soy hija de un piloto y conozco las leyes aeronáuticas. Robo comida, a veces abrigos. Ay, correcto. Y así todo, y no se espantó. Y entonces esa fue como para mí una primer señal de que, mira, pues esto, ¿no? Puede caminar bien. Y nos fuimos a vivir juntos, precisamente a un departamento aquí muy cerquita. Y cuando yo decidí dejar el tratamiento de fertilidad porque eran muchas hormonas y no me hacía sentir bien y ya no estaba como cómoda, lo platicamos en pareja y dijimos, pues mira, si no es para nosotros, vamos a ser los mejores tíes del mundo. Y menos de un mes después de haber dejado el tratamiento, quedó embarazada de Leo. Sí me acuerdo que ya me estabas diciendo como, puta, pues igual no es para mí, no hay pedo, ya estoy soltando. No. Sí, me costó trabajo, me costó mucha terapia, o sea, mucha terapia. Yo pasé por el quiero adoptar o me voy a inseminar o, ¿no? O sea, no quería ya dejarle esa decisión a ninguna pareja. Yo decía, ¿por qué chingados las parejas tienen que decidir por mí, ¿no? O sea, si ellos no quieren y yo sí, ¿por qué yo me tengo que chingar? Bien. Y entonces, pues, yo me abrazo, de verdad, me abrazo porque seguí mi intuición y por muy enamorada que estuviera, seguí ese camino y hoy soy una madre muy feliz. Leo, la verdad es que la maternidad a mí me llegó de una manera muy distinta a como lo imaginaba. Fue una etapa de mucha incertidumbre porque cuando te romantizas la maternidad, piensas que todo va a salir bien, como que nunca te planteas el escenario de, bueno, y si mi hija nace enfermo, si tiene algo, ¿no? Si las cosas se complican.
Y esa fue mi situación. Leo se adelantó, sus pulmones no estaban listos y pues estuvimos 5 meses en terapia intensiva neonatal con un bebito del que todos los días nos teníamos que despedir pensando en que tal vez no iba a pasar la noche. Y hoy agradezco mucho. Durante mucho tiempo dije que esa historia era como la más triste de mi vida y tuve que resignificar mis palabras porque fue medicina pura, Claro. ¿no? Me alineó en el camino del ser, me hizo soltar mi vida godín, me hizo soltar mis creencias, nos llevó a vivir a la playa, lo cual también pues fue súper sanador, súper liberador de ser aquí como justo esta pantalla de Tania supermodelo, que siempre se tiene que ver bien, que siempre tiene que agradar, que siempre tiene que ser exitosa. Llegué a la playa con un bebé enfermo, con una mano adelante y una atrás, porque renunciamos a nuestros trabajos, porque fue como empezar de cero. Y fue súper liberador, porque me pude encontrar realmente a mí misma en este posparto, en estas hormonas, en esta depresión en la que también caí, en esta soledad de no tener a nadie que nos echara la mano y tener que hacernos familia, claro, ¿no? Mi esposo y yo. Y tener que hacer familia también con la gente que nos empezó a rodear, que hoy son mis hermanas y las amo y les mando un beso, porque definitivamente hicimos tribu, me sostuvieron. Y ahí llega mucho también mi camino actual, ¿no? Llega la versión de Mujer Medicina en donde yo encuentro que una de las cosas a las que yo vine a este mundo era a recordarle a la gente desde chiquitines, desde los niños, desde las infancias, que respirarlo es todo, ¿no? Y entonces ahí pues empiezo a aplicar también ciertas herramientas que a mí se me regalaron desde muy chavita, como la meditación, como creer en la magia, ¿no? Creerme bruja, que yo era pues bruja de closet, eran cosas que hablábamos entre nosotras. Pero desde chiquitita. Desde muy chiquitillas, pero pues que eran, ¿no? De la casa para adentro, ¿no? Socialmente, pues cómo iba a ir. ¿Tú eres bruja? Yo también. Sí, exacto. ¿Tú en qué crees? Sí. Hay que hacer un pentagrama. Sí. Y entonces, pues ahí empiezo como a salir del closet, me empiezo a reconocer a mí misma, empiezo a compartir con un grupo de niñas mindfulness y meditación y yoga, y todo se empieza a revelar, el camino se empieza a revelar solito, y la verdad es que me cambia por completo la perspectiva de vida. Hago las paces también de muchas maneras con mi infancia, con mis propios traumas, porque sí es verdad que aunque no lo quieras, pues las infancias, los hijes, vienen a salvarnos y a sanarnos muchas cosas, Claro, y a darnos una oportunidad claro. también de resarcir la historia familiar. 100%. O sea, en la tribu el más joven es el más sabio, ¿no? Sí, correcto. Y el que viene a enseñar. Ujú. Qué Sí. chido. ¿Y ahora cuántos bebés tienes? Ay, gracias por esa pregunta. Pues tengo 3. Yo realmente soy mamá de 3. Leo, después llegó Lía en pandemia, que Lía eligió que su camino iba a ser corto por este mundo y trascendió. Lía, mi otra gran maestra. Sí, mi amor. Sí, Lía llegó a... Yo pensaba, ¿no? Que mi más grande miedo era que a Leo le pasara algo, o la enfermedad de Leo, cómo había nacido Leo. Y cuando llega Lía y me abraza con la muerte, pues ahí vuelve a ser como otro golpe de realidad en el mundo espiritual, en el mundo energético. Le llamamos estos despertares de conciencia involuntarios, casi siempre llegan así. Y me hace tocar fondo porque aparte a los 7 días después de que mi bebé trasciende, mi mamá también decide irse con ella. Y era pandemia, ni siquiera nos podíamos ver. Sí, y fue también muy duro. A mí me gusta mucho hablar de Lía porque la gente no sabemos cómo tocar el tema de la muerte de un bebé. Es súper sensible y creemos que si lo mencionamos vamos a lastimar,
Y realmente para mí, al menos en mi caso, para mí nombrarla es reconocer su existencia. Claro. Y callarla sería un error, ¿no? Porque ella llegó y ella existe en mi corazón y en el corazón de sus hermanos y de su papá. Y sí, la verdad es que ella vuelve como a alinear este camino. También me volví un poco loca. O sea, Claro, también la no verdad mames. es que me volví un poco loca. Yo siempre digo que la muerte de mi hija y de mi mamá me pudieron haber llevado al psiquiátrico, Claro. honestamente, y me llevaron a la ayahuasca. Huevo. ¿No? Entonces, yo terminé compartiendo casi por 2 años ceremonias de ayahuasca. Yo no daba la medicina, yo contenía los espacios con mis propias herramientas, con meditación, con yoga, con mantras y con mi magia, con mi brujería. Pero me sirvió mucho poder acompañar a otras historias, porque aparte después de pandemia yo no era la única que estaba viviendo muertes muy cercanas, ¿no? Mucha gente tuvo esta experiencia de vivir muertes muy inesperadas, y yo tenía como el abrazo de mi madre y de mi hija y las herramientas para poder guiar a otras personas a través de este mismo dolor, de este reconocimiento de la muerte y de saber que todos nos vamos a morir, que nadie, absolutamente nadie está exento de que la muerte nos llegue ahorita, ¿no? ¿Eso fue lo que te enseñó madre allá? Sí, completamente, porque siento que no logramos comprender que la vida de verdad es un instante, es súper efímera, y si no la estamos viviendo en presente, no la estamos viviendo, no estamos viviendo. Esa es la verdad, y por eso la respiración es la herramienta que te hace recordar que estás aquí y ahora. Si estoy respirando, estoy vivo en este momento, ¿no? Y dejar de anhelar lo que no fue y dejar de esperar lo que va a ser y solamente confiar en el proceso y en los caminos y en las historias. Y por eso muchas veces que hemos platicado también, para mí es bien importante decir, claro, tu historia, la mía, han sido historias difíciles, como a todos nos ha pasado, ¿no? A diferentes niveles. Entendemos y aprendemos lo que tenemos que aprender en esta humanidad y en esta existencia. Pero qué bonito reconocer que era perfecto. Que era perfecto, y no quedarnos tampoco en la victimización de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mi hija y mi mamá y yo 5 años después no he podido salir de ahí. Hay veces que es más rápido, hay veces que es más lento, definitivamente, pero tenemos que abrazar esa sombra y abrazar esos caminos y reconocer que son medicina, que son lo que nos hace evolucionar, ¿no? Las cosas que se nos dificultan a veces son las que más nos ayudan a dar como crecer. brincos hacia arriba. Entonces, eso para mí fue muy bello de experimentar. Y ahora, pues, la vida me regala 5 años después y completamente inesperado la llegada de Rafaela, que es una bebita que hoy tiene 5 meses y que definitivamente llegó a revolucionarnos. Es la bebita más sonriente que yo conozco en el mundo. Es un arcoíris puro. Y pues bueno, muy, 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 muy agradecida de haber creído y confiado en que mi camino de la maternidad era justo como tenía que ser. Fíjate que una de las razones por las cuales que yo tenía muchas ganas de que vinieras es porque la gente me ha estado escribiendo que les gustaría muchísimo en el espacio hablar de maternidad. Y siento que son muy raros los momentos en los que yo puedo o contacto con alguien que tiene una claridad tan cabrón al respecto como tú. Porque yo sé que te la has visto difícil, yo sé que incluso ahorita estás en una etapa de lactancia que es una putiza, o sea que hay un montón de cosas que no se dicen de ser mamá allá afuera porque está súper romantizado, pero que tú has pasado por muchísimas cosas y te he visto convertirte de verdad en un brujón a través de estas experiencias, ¿no? Entonces la pregunta que tengo es si tienes algún consejo para la banda allá afuera que también la esté padeciendo, pero le mame ser mamá. Pues quiero decirles a todas aquellas madres que está bien, que lo que estés viviendo está bien, que se vale llorar, que se vale gritar, que se vale pedir ayuda, que se vale también decir en qué pinche
chingado segundo de mi vida decidí que sí quería tener hijos. Claro. Porque también hay momentos en los que uno dice, mierda, mi vida podría ser muy fácil, ¿no? ¿Qué sería de mí si no estuvieran estos seres aquí? Por lo menos costar la mitad. ¿No? Quitándome la energía, quitándome el dinero, quitándome el tiempo. Y quiero decirles que todo es perfecto. O sea, no es fácil. Dejemos de romantizar la maternidad. La maternidad no es fácil, definitivamente. Es una decisión, es una elección de vida que no tienes tampoco por qué hacerla sola, porque para eso la pareja tendría que entrar de manera pareja, ¿no? Claro. Al quite. Claro. Y yo agradezco mucho que tengo una pareja que hoy se está haciendo cargo de mis pequeñes. No como agradecimiento de, ay, gracias, qué buena onda de papá. No, porque es su chamba y es lo que le toca. O sea, no se lo agradezco porque esté haciendo algo extraordinario, sino porque está haciendo simplemente su trabajo sin peros, ¿no? Y también regresar a la tribu, porque creo que también de alguna manera la sociedad nos hace creer que tenemos que ser súper poderosas y que la madre moderna puede trabajar y puede ser independiente y puede criar y puede elegir la crianza respetuosa y nada de eso tiene por qué ser así. Qué chingón si lo logras y eso te hace feliz, pero también se vale regresar a la tribu y tener muchas manos para apoyarnos y también llorar y también gritar y también tomar terapia y también decir a veces no puedo, ¿no? Creo que la maternidad es súper compleja. Toda esa complejidad se regresa en amor, estoy segura. Así que, pues un abrazo a todas ustedes. Hagamos tribu, acompáñense de estos espacios, de otras voces que también estén hablando sobre maternidad y pues unidas siempre vamos a ser más fuertes. Te amo con todo mi ser. Necesito 3 horas de programa contigo. No me dio tiempo ni de la mitad de cosas que quería preguntarte. Pero te agradezco mucho estar aquí, de verdad. Me das vida. También agradezco todo lo que tuvo que pasar, porque yo sé que no es fácil, que vienes de bien lejos, que tomaste un tren, que viajaste para estar aquí. Pero neta, la potencia de tu voz, las cosas que estás diciendo, tu medicina y tus historias, me están sanando a mí ahorita. Me están sanando muy cabrón. Eres una mujer medicina muy cabrón y me siento la más honrada de México de que seas mi hermana. Gracias por elegirme. Gracias a ti por elegirme. Yo también sabes que vivo a través de tus ojos, que tener un espejo también viviendo esa parte de qué hubiera pasado si no tuviera hijos. Estoy segura que me estaría encuerando en un escenario. ¡Claro! Entonces, gracias a ti también por tomarme de la mano y por seguir viviendo todas estas experiencias juntas y hacer magia. Sí, mi preciosa. Brujita hermosa, sácanos una cartita para terminar. Bueno, rapidísimo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué quieres intencionar? Quisiera que fuera un mensaje para todas las neurodivinas icónicas que nos están escuchando. Que hay mucho movimiento energético aparte ahorita. Este fue un año 9, entonces, cuánto cierre, cuánto movimiento, cuánto cambio, pero todo cambio siempre trae cosas nuevas, así que... Yo me siento, te lo juro, viviendo el mejor año de mi vida. Venga. Bueno, primero quiero que vean, es una escoba con un gatito y un sombrero de bruja, tía. ¿Ya viste que sacaste? Me dieron ganas de llorar. Ay, a ver, tú diga. Ay, Jesús del Huerto. La suma sacerdotisa. Pues bebés, sácatelas. ¿Qué les digo? Arcano número 2, la suma sacerdotisa. Como pueden ver, aquí está esta mujer maga, bruja, con un tarot enfrente, con una bola, con sus runas, con su gato. Y esta carta lo que tal cual nos quiere decir es, la magia la tienes tú, está en tus manos. Tú tienes las herramientas para sanar, tú tienes las herramientas para creer, tú tienes las herramientas para manifestar tu propia realidad. Solo tienes que empezar el camino, dar ese primer paso, que no te dé miedo convertirte en el loco, que no te dé miedo sacar tus dones, reconocerte poderosa, reconocerte sabia y desde ahí empezar a manifestar la realidad que quieras. ¡Yeah!
Y ni modo, preciosa. Ay, no, qué fantasía tu existencia. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, Gracias. pongan en los comentarios qué les pareció, cuál fue el momento en el que lloraron, todo el podcast, perfecto. Y también ahí coméntenos qué otros temas les gustaría tomar y nos vemos la semana que entra, Neurodivinas hermosas. Gracias. Gracias. Te amo.